Saludos, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Aquí estamos de regreso en la hora pastoral, en este nuevo episodio del podcast que hoy lo hemos titulado Activo o Pasivo. Interesante tema. Desde acá muchas bendiciones para ustedes. Déjenos saber sus comentarios que son de gran aliento a cada uno de nosotros. Así que esperamos por ustedes que hagan sus comentarios para que nos motiven a seguir adelante. Bendiciones. Así que hoy vamos a hablar de un tema que le hemos llamado activo o pasivo. Este tema tiene que ver con el ánimo de las personas cuando le servimos al Señor. Es maravilloso entender que Dios nos ha llamado con un propósito. El Señor nos ha llamado para que usted y yo activemos los dones, activemos los talentos. Eso que usted sabe hacer, pueda activarlo a favor de la obra del Señor. Así que mi pregunta sería en este momento, ¿usted se encuentra activo o pasivo? Cuando estamos activos, nada ni nadie nos detiene. Pero cuando estamos pasivos, todo aquel saber, todo aquel conocimiento, los dones, los talentos, los tenemos neutralizados. Ni para adelante, ni para atrás. Y cuando usted se neutraliza o usted está pasivo, el enemigo gana terreno. Así que es interesante activarnos para ser instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. A veces no estamos activos porque somos apáticos, somos flojos, no le damos interés al llamado de Dios, no le damos interés al ministerio, al liderazgo, no le damos interés a la obra de Dios. Pero si usted es de los que el Señor en algún momento le llamó, usted tiene que activarse y dejar la indolencia, dejar el ser pasivo a un lado y tomar las riendas del llamado que Dios le ha entregado a usted y activarlo para la gloria del Dios Todopoderoso. Así que activo o pasivo, ese es el podcast de hoy que nos ocupa, un tema sumamente importante. Ahora bien, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esa es palabra del Señor. Y a mí me gusta mucho cuando puedo leer los proverbios, porque los proverbios son muy claros, muy específicos hacia el alma, hacia la vida del hombre, hacia la vida del cristiano. Y en este momento la palabra es muy clara. Dice que más el alma de los diligentes será prosperada. Eso tiene una gran revelación para nosotros los hijos de Dios. Dios creo que no ha perdido el tiempo en llamarte a ti o en llamarme a mí, sino que si Él nos llamó, tenemos que activarnos y el alma de ese diligente, de ese cristiano, será prosperada. Ahora bien, las cualidades de alguien pasivo. ¿Cómo será una persona pasiva? Yo estoy seguro que usted conoce personas pasivas, o quizá usted ha sido en algún momento una persona pasiva, pero vamos a ver cómo son las cualidades de una persona pasiva. Tiene quietud, es demasiado quieto. No quieto porque su comportamiento es serio, bien acorde, de eso no me refiero, sino que es pasivo y Él lo manifiesta a través
de una quietud. Y una persona que está todo el tiempo bajo una manifestación de quietud no hace nada. Para él es igual el día o la noche. Para él le es igual ver el trabajo o no ver el trabajo, o las actividades que hay. Entonces, una persona pasiva lo manifiesta a través de una quietud. Otra cualidad es la indolencia en ese cristiano, en esa persona, la indolencia. Y yo creo que uno como pastor, como líder, uno desea ver a las personas activadas allí al pie del cañón, de la tarea, del trabajo, accionando en todo lo que se le ha asignado y entregado. Apatía es otra cualidad de la persona pasiva. Y yo estoy seguro que ya este término apatía es más conocido en nuestro ambiente, dentro de la iglesia, dentro del liderazgo. Yo creo que una persona que manifiesta una constante apatía hacia el trabajo, hacia el liderazgo, hacia la obra de Dios, hacia el llamado, hacia muchas cosas, es bien difícil, ¿no? Trabajar con una persona que es apática, que no le interesa nada, sino que está totalmente neutralizada. A veces son espíritus que llegan a la persona y los convierte en personas apáticas. ¿Le da igual o no le da igual? O sea, todo para él es normal, porque está apática. Y la Biblia nos habla de eso. Y yo creo que usted y yo tenemos que echar fuera la apatía de nuestras vidas, de nuestro liderazgo. Otra cualidad es la neutralidad que conseguimos muchas veces en nuestros discípulos, que conseguimos muchas veces en nuestros líderes. Cuando la persona está totalmente neutralizada. Y eso es grave, ¿no? Eso es bastante fuerte, tener en nuestras líneas de batalla, en nuestros alrededores, discípulos o líderes que estén neutralizados. Yo digo, ¿para qué sirve un líder neutralizado? ¿Verdad? No funciona, no funciona. Un vehículo cuando está neutralizado o está neutro, ni para adelante ni para atrás. Pero cuando el vehículo cede y sale de esa marcha de neutralidad y marcha, es más fácil agarrar la primera o es más fácil agarrar la velocidad y avanzar. Entonces, un discípulo neutralizado no avanza, ni para adelante ni para atrás. Está totalmente neutralizado. Entonces, eso nos lleva a entender que está totalmente pasivo. Otra cualidad es la indiferencia. Son cualidades muy parecidas, sinónimos, ¿verdad? Si se puede decir. Y la indiferencia. Usted sabe que a diario nos conseguimos con personas muy indiferentes. Les da igual, no les interesa. Y saber de que si Dios los ha llamado y los ha colocado en una posición, es para que defiendan, es para que luchen, es para que peleen y no sean indiferentes ante la situación. Si usted es un discípulo de célula, usted tiene que marcar la diferencia y no ser indiferente. Si usted es un líder de la obra del Señor, usted tiene que marcar la diferencia, ¿ok? Y echar fuera la indiferencia. Hay que marcar la diferencia como hijos de Dios. Y
Otra cualidad, son varias, son muchas, pero otra que tengo acá es la inercia. La inercia. Entonces son cualidades de una persona pasiva. Yo creo que Dios a usted y a mí no nos llamó para ocupar solamente un asiento o para tener un nombre o un título en la iglesia o en el lugar donde Dios nos ha colocado. Yo creo que Dios nos ha llamado para más. Dios nos ha llamado para mucho más en la vida del cristiano. En otras palabras, Dios a usted y a mí nos llamó para que nos activemos en la obra del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, esas son las cualidades de un pasivo. Y uno dice, wow, ¿existen pasivos en la iglesia? Sí, sí. ¿Existen personas que no avanzan? Sí. ¿Que no crecen? Sí. Pero espero que esta palabra le sirva a usted para edificar, para que usted deje lo pasivo, para que usted deje la quietud, la indolencia, para que usted deje la apatía, la neutralidad, la indiferencia, para que usted deje la inercia y pueda activarse en la obra del Señor. Todos necesitamos conformar un equipo, pero un equipo activo. Si usted se activa, yo me activo y todos nos activamos, las cosas son diferentes dentro de la iglesia. Entonces, el pasivo, esa palabra pasivo, significa que deja la obra a los demás. Una persona pasiva está dejando las tareas, el oficio, las asignaciones, que otros la hagan. Y yo creo que no es así. Dice la Biblia, si todos cooperamos, hay un texto que dice, si cooperamos, oh hermanos. Yo creo que usted y yo somos llamados a cooperar, a activarnos. Entonces, una persona pasiva es la que deja la obra a los demás. Bueno, que la haga fulano de tal, que la haga fulano de tal. Y todo recae muchas veces sobre una sola persona o sobre un grupito de personas. Pero no es igual. ¿Qué le parece si todo el trabajo de una congregación lo distribuimos en equipos? Es más fácil de llevar la obra de Dios adelante. Entonces no podemos dejar que las actividades las lleve una sola persona. ¿Ok? Entonces, pasivo significa eso, el que deja la obra a los demás o permanece al margen de una acción. ¿Usted se ha encontrado en algún momento en que necesitan cargar o alguien está llevando algo pesado y aquella persona está esperando que usted lo ayude y usted no hace nada? Usted no se levanta, usted no acciona, usted no despierta. Entonces de eso se trata, es dejar la obra a los demás o permanecer al margen de una acción. Yo creo, amado hermano, amado amigo, que usted y yo no somos llamados para estar al margen, somos llamados para estar activos. Diga amén. Entonces una persona pasiva no coopera. Y yo estoy seguro que usted ha tenido experiencia, usted ha conformado quizás equipos y quizás dentro del equipo hay personas que no cooperan. Quizás cuando estudiábamos en el liceo, en la universidad o en el trabajo, en la misma iglesia, conformamos equipos, pero nos conseguimos con personas que no cooperan. Qué tremendo, ¿verdad? Que no accionan, que no extienden la mano para ayudar. Entonces, todo esto nos lleva a entender que permiten que las demás personas actúen sin él hacer nada. Y eso es grave. Que yo estoy en un lugar, o yo pertenezco a una familia, o yo pertenezco a una congregación,
pero solamente asisto eventualmente. Solamente llego, me siento y así como llegué, me voy. Eso es grave. Hay que identificarse, hay que ser participante de la obra del Señor. Hay personas que ni saben quién limpia el templo, quién limpia la casa de Dios. No están bajo cobertura. Entonces están como a la deriva porque no cooperan. Entonces permiten que los demás actúen, pero él sin hacer nada. Y yo creo que llegó el momento de que usted como hijo de Dios, como una persona llamada por el Señor, debe activarse. Yo soy pastor y a mí me gusta ver a la gente que se active, que se activa dentro de la iglesia, que esté bien activa, que esté en movimiento. Eso es interesante. Entonces, es un estado donde la persona está prácticamente dormida, que adormece, está dormido el espíritu, está dormida el alma de esa persona. Y por eso ni siente ni padece. Y no es fácil, no es fácil. Yo como pastor tengo muchos años trabajando con gente y déjeme decirle, me he conseguido con personas activas, pero también me he conseguido con personas pasivas. Y qué tremendos son las personas pasivas. Y uno sabe que tienen tremendo talento, tienen tremendo don, pero como si nada. Entonces, por eso el Señor en algún momento dijo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Qué lindo, palabra del Señor. Entonces, pregunto, ¿por qué se produce la indiferencia? ¿Por qué se produce que una persona sea pasiva o esté activa? ¿Qué produce eso? ¿Qué puede producir? Creo que cuando una persona está pasiva es porque no entiende el llamado de Dios, no entiende la responsabilidad de Dios que le ha entregado o que nos ha entregado. Entonces, las personas que están fuera del propósito no entienden. Entonces, una persona pasiva es porque está fuera del propósito de Dios. Porque la persona que conoce el propósito y sabe qué es lo que se está haciendo, él va a cooperar, se activa y su anhelo en su corazón dice, no, yo voy a activarme, yo voy a ser parte de esta congregación, yo voy a ser parte de este equipo. Entonces se activa la persona como tal. Entonces las personas que están fuera del propósito no conocen el plan de Dios, no conocen los objetivos que se han trazado en ese equipo o en esa congregación para trabajar. Y a diario nos encontramos con personas que van a nuestras congregaciones, pero pasivas, pasivas. Sé como el muchacho en la casa que llega, le sirven la comida, está en la mesa, come, deja el plato allí, ¿verdad? Pasivo totalmente. Nada más disfruta de un bienestar, nada más disfruta de los bienes, pero no está activo y no participa de lo demás dentro de la casa. Usted y yo tenemos que participar de todo lo que hay dentro del templo, dentro de la casa del Señor, de las actividades, de los programas que tenemos que desarrollar. Y es más fácil que todos los desarrollemos que pocas personas lo desarrollen. Entonces, eso sucede porque no conocen el plan, no conocen el objetivo que se ha trazado. También por ignorancia. Una persona pasiva es por ignorancia de no conocer bien a Dios, ¿ok? Entonces, por ignorancia de un llamado claro, cree que estar en la iglesia es algo más. Creen que estar en la iglesia es ser religioso y no.
No, a mí me gusta clarificar que el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. El evangelio cambia. El evangelio transforma. El evangelio bendice. Entonces hay que tener o hay que estar claro en el llamado que el Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros. Entonces la persona no actúa. ¿Por qué no actúan? Porque dejan de hacer lo asignado o sus responsabilidades importantes y se entretienen en lo trivial y no en lo importante. Y eso está pasando constantemente, ¿ok? Y por eso que las personas que están pasivas es porque no actúan, porque han dejado las responsabilidades a un lado. Han dejado las actividades a un lado. Y entonces la persona dice, no, es más fácil ir a la iglesia sin compromiso. Entonces, claro, llevan una vida monótona, religiosa, indiferente hacia las cosas del Señor. Entonces se enreda, se mantienen entretenidos en lo trivial y no en lo importante. ¿Sabe el daño que produce una persona pasiva? ¡Wow! Eso es tremendo. Es como cuando usted siembra un árbol y usted espera comer fruto de ese árbol. Pero qué tremendo es que llega el tiempo, pasa la temporada y usted no ve resultados en ese árbol, ¿sabe? Entonces, y usted dice, no, perdí el tiempo en sembrar y ocupó la tierra. Eso lo dice la palabra. Entonces, la indiferencia daña, produce daño. Porque no es solamente, si yo soy el indiferente, no solamente yo estoy ocasionándome daño, sino que estoy ocasionando daño a los que me rodean, a los que están a mi lado, porque el desánimo se contagia a las demás personas. La inactividad contagiamos a las demás personas. Por eso la Biblia nos habla de ser ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo, tú sé ejemplo en todo, en palabra y en conducta. Hoy en día hay muchas distracciones de muchas actividades y de responsabilidades que son nuestro deber. Hay muchas distracciones, ¿ok? Entonces nos ocupamos más en otras cosas que en lo verdadero. Nos ocupamos más en otras cosas que en nuestro deber. Y usted está llamado para ocuparse en lo verdadero, en su deber, en lo que se le ha asignado, en sus responsabilidades. ¿Sabe? Una de las cosas es que a nosotros los seres, y me incluyo allí, nos gusta lo fácil. Y usted sabe que es así. A todos nos gusta lo fácil. Quizás no nos gusta madrugar, o quizás no nos gusta acostarnos tarde, o quizás no nos gusta algunas cosas porque hay que pagar el precio. Porque a las personas, a nosotros, los seres humanos, nos gusta lo fácil. Proverbios capítulo 13, versículo 4, por eso dice, el alma del perezoso desea. Y es así. ¿Cuántas personas están en su cama acostados? ¿Cuántas personas pasan todo un día perdiendo el tiempo? Desean, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Y no alcanza nada. Eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque el alma del perezoso nunca va a alcanzar nada. Porque él espera que todo le llegue allí, a su mano, donde él está. No hay un esfuerzo, no hay una motivación, no hay un despertar. Entonces por eso la Biblia nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Pero fíjese, la segunda parte del versículo, o la última parte del versículo dice, más el alma del diligente, del activo, será prosperada. Esa es palabra del Señor. Entonces, mi recomendación acá es que usted deje de ser pasivo y usted pueda activarse en la obra del Señor. Yo siempre le digo a nuestros líderes en la congregación, háganse sentir,
actívase. No sea un visitante más en la iglesia. Porque yo he visto líderes que llegan a la iglesia, se sientan en la última silla, indiferentes, como si fueran un nuevecito o un visitante de esa congregación. Pero déjeme decirle que más el alma del diligente será prosperada. Proverbios 21-25 también dice, el deseo del perezoso lo mata. Qué tremendo, ¿no? Dice, el deseo del perezoso lo mata. ¿Cuál es el deseo del perezoso? No hacer nada. Y la Biblia lo dice, el deseo del perezoso lo mata. Ay, ay, ay. Porque sus manos, dice, no quieren trabajar. Qué tremendo. Así que, amado hermano, active sus manos, active todo su ser, active su cuerpo, active su alma, su espíritu, active los dones, los talentos que Dios le ha dado. Si usted sabe cantar, actívalo. Si usted sabe tocar un instrumento, actívalo. Si usted sabe hacer un oficio dentro de la iglesia, actívalo. Dones, talentos, liderazgo, ministerio, hay que activarlo. ¿Cómo vencer esa inactividad? ¿Cómo vencer lo pasivo en nosotros? Déjeme decirle, a través de la palabra del Señor. Esta palabra nos desafía. La palabra del Señor nos alienta. La palabra del Señor nos motiva a seguir adelante. Entonces, ¿cómo vamos a vencer lo pasivo? Leyendo la palabra del Señor. Lea el libro de los Proverbios, lea el libro de los Salmos, lea las historias de estos grandes hombres valientes y esforzados. Y eso le va a motivar. Y déjeme decirle también, con la ayuda del Señor. Dígale, Señor, actívame, lléname de tu espíritu. Por eso, en algún momento el Señor le dijo a los discípulos, no se vayan todavía, espérense hasta que sean repotenciados, hasta que reciban el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo del Señor. Eso es palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vencer esa indolencia, ese espíritu pasivo? A través de la palabra y con la ayuda del Dios Todopoderoso. Hay un Salmo capítulo 36, versículo 9, dice, en tu luz vimos tu gloria, en tu luz vimos tu bienestar, vimos, recibimos. Entonces, ese Salmo nos inspira, así que debemos de apartarnos de el ser pasivo. Debemos de apartarnos y pasar el switch, pasar el break y activarnos en el nombre del Señor. Volvamos al plan de Dios. ¿Usted quiere activarse? Vuelva al plan de Dios. Escudriñe la Biblia. Lea, ore. Actívase dentro de la iglesia, dentro de un grupo, en el liderazgo, dentro de un equipo. Actívase, revise cuáles son las metas, qué hay que hacer, qué puedo aportar. Y usted volverá al plan de Dios. Usted volverá a la revelación de Dios, porque usted tiene que entender de que Dios lo ha llamado con un fin y con un propósito. ¿Cómo activarme? El Señor dice que Él nos ha dado Espíritu Santo. ¿Usted quiere activarse? Llénese del Espíritu. Llénese del poder, llénese de la unción. Y cuando usted se llena de Dios, del Espíritu Santo, usted dejará de ser pasivo y te vas a convertir en una dinamita. Se vas a convertir en una luz, te vas a convertir en un poder, vas a tener power en tu vida para dar lo que tú tienes dentro de tu corazón. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así que, amado hermano, amado amigo,
usted tiene que activarse de ese poder, activarse y poder tener el dominio propio. Porque recuerde, Dios a ti y a mí nos ha dado espíritu de poder y no de cobardía. El ser pasivo es parte de lo que el enemigo quiere hacer con la gente dentro de la iglesia. La pasividad es un enemigo dentro de la iglesia. Así que comprenda que si usted es pasivo, usted no está aportando nada dentro de la iglesia y se constituye más bien todo lo contrario. Entonces tiene que activarse, ¿ok? El Señor, déjeme decirle, Él hace lo imposible, porque Dios se especializa en lo imposible. Pero déjeme decirle, como Dios hace lo imposible, usted debemos de hacer lo posible. ¿Qué es lo posible? Ejecutar la tarea, activarse, porque Dios no lo va a hacer por ti. Dios hace lo imposible. ¿Qué hizo Dios lo imposible en ti? Te salvó, te perdonó, te rescató, te redimió. Eso era lo imposible. Te dio un nuevo nacimiento. Pero ahora nos toca a nosotros hacer lo posible. ¿Qué es lo posible? Ir y hacer discípulos. ¿Qué es lo posible? Activarnos, ser instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Qué lindo, ¿verdad? Conoceréis la verdad. Así que si usted es un líder, un discípulo que conoce la verdad, recuerde, esa verdad nos hace libre. Esa verdad nos activa. Esa verdad echa fuera lo pasivo en nosotros y nos convierte en seres activos para la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Alguna vez usted ha estado en un equipo y todos son activos? ¿Verdad? Todos activos, eso explota. Y un equipo activo gana. Un equipo activo sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige, sabe qué es lo que van a conquistar, porque están activos. Entonces somos llamados a despertar, somos llamados a activarnos en la obra del Señor. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que, amado hermano, amado amigo, el tema de hoy, pasivo o activo, pues así que aquí le dejo esta oportunidad para que usted entienda que necesitamos cambiar de posición, que usted deje lo pasivo y pueda activarse en el nombre del Señor. Así que el Señor nos da la oportunidad de marcar la diferencia. Por eso Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Pero el que se activa, dice, el alma del diligente será prosperada. Entonces, dentro de la iglesia, usted ha sido rescatado por el Señor y el Señor lo ha llamado para que usted sea una persona activa y no pasiva. Dios nos llamó con un propósito, para que andemos en novedad de vida, para que andemos en vida nueva en Cristo Jesús. Porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De usted depende seguir siendo inactivo o pasivo. De usted depende, seguir siendo pasivo o activo. De cada uno de nosotros depende nuestra posición dentro de la iglesia. Les recomiendo, sea activo y no pasivo, porque el pasivo ocupa un solo sitio y no hace nada, pero el activo lleva la obra de Dios hombro a hombro con sus líderes y con sus pastores. Entonces necesitamos dentro de la iglesia almas diligentes que sean prosperados, bendecidos y en victoria. Desde acá me gustaría hacer una oración para que usted cambie de posición, de pasivo a activo, y Dios le use poderosamente. Dios, te doy gracias
por cada persona que está en sintonía. Yo pido por aquellos que quizás han estado en un estado de pasividad, son pasivos. Señor, yo pido que tú obres en los corazones de ellos. Yo pido, Señor, que te glorifiques de una manera especial. Quebranta todo espíritu pasivo en sus vidas. Permita que venga una unción especial y puedan activarse. Tu palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. En el nombre de Cristo Jesús, te declaro activo en el nombre del Señor. Saludo, Dios les bendiga poderosamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y pueda traer frutos dignos de arrepentimiento. Recuerde, queremos ser activos y no pasivos, no inactivos. Necesitamos hombres y mujeres activos en la obra del Señor. Desde acá, su amigo, su hermano Miguel Aparicio, les queremos, déjenos sus comentarios. ¿Qué cree usted? ¿Va a seguir siendo pasivo o activo o eres una persona activa? Cuéntenos qué hace en tu iglesia. Cuéntenos qué hace donde usted trabaja como activo. Cuéntenos qué hace en ese grupo donde usted participa. Que Dios te bendiga. Este podcast es para que usted sea edificado a través de la hora pastoral. Bendiciones, su pastor y amigo Miguel Aparicio. Saludos.